más interés y hubieran demostrado realmente más voluntad de hacer algo, pues los rusos podrían haber hecho alguna apuesta más concreta, ¿no? Entonces, bueno, mi sensación es que efectivamente hubo una intención de aprovecharlo en alguna medida. No se materializó por varios motivos, porque al final estaba todo aún muy verde, ¿no? Y de hecho una de las claves fue muy provinciano cómo organizaron todo, porque te das cuenta que no tenían montado el Estado que pretendían tener montado el día de la declaración unilateral. Estaba un montón de cosas por hacer, ¿no? Y no estaban listos. Y por eso al final no fragua. Pero es verdad que si hubieran tenido más voluntad y si lo hubieran tenido más maduro, no sé, 10.000 me sigue pareciendo una exageración. Pero que pudieran haber ido a más está claro. Y que posiblemente... O sea, no sé si decir que se pudo materializar. Hombre, luego sí han sucedido cosas, ¿no? Como cuando entrevistaron a Puigdemont en Russia Today por Rafael Correa, el presidente de Ecuador, expresidente de Ecuador, y hackearon Televisión Española para emitir la entrevista en directo, mientras la directoria de Russia Today se vanagloriaba de aquel hecho. Luego es verdad, si tú has estado viendo Russia Today lo que publicó esos días y es una cobertura completamente favorable al independentismo, no sé, que no menciona cosas tan elementales como pues la sentencia del Tribunal Constitucional, mismamente, en la proporción de votos que tenían los partidos separatistas y no separatistas en Cataluña, no sé, datos que, no sé, una cobertura un poco imparcial debería haber dado, ¿no? Así que bueno, no llegó a más, pero probablemente sí hubo una injerencia. Y es verdad que los separatistas establecieron contactos con los rusos. Para mí eso queda, vamos, archiprobado y que estaban jugando con varias cosas. Y de hecho el tema de criptomonedas incluso em, hicieron pruebas. Es decir, eso queda claro en las informaciones que se han ido dando hasta la fecha. O eso parece. No os lo veis, esto lo leí en el diario no me acuerdo ya en cuál. Pero bueno, comentaban algo como que habían hecho pruebas para hacer transacciones en Dubai, básicamente, que es un paraíso para estas cosas. Am, o sea, eso es lo que yo veo así. Vale, eso es un poco todo y nada, ya queda la última sección del día, que como ya sabéis, no puede ser otra. Claro, como he estado estos días leyéndomelo todo, porque quería tener una opinión bien formada con respecto a este asunto. Pues claro, al final he pensado pues mucho en el tema de... Bueno, empezamos la sección de la idea. A ver si suena. A ver. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, como he estado estudiando tanto estos días, todo el tema de si ha habido injerencia o no, rusa, bueno, pues todo lo que tuvo lugar durante el proceso y, bueno, como hoy día se nos llena la boca de la palabra democracia, que siempre es muy vacío. Muchas veces, cuando la gente en medios de comunicación, compañeros incluso míos, hablan de democracia, me resulta una alusión, no sé, como la de un cura o... No de un cura, sino de cualquier persona media a Dios hace un siglo, ¿no? Como algo que está ahí, que todos damos por hecho y que es genial y que hay que aceptar, ¿no? Entonces yo creo que la democracia es genial y hay que aceptarla, pero no porque sí, porque sea lo que hay, ¿no? Porque es lo actual lo que todos deberíamos dar por hecho, sino porque hay motivos reales para hacerlo, ¿no? Creo que hay una experiencia histórica en los últimos siglos que demuestra que el grueso de los países que han funcionado con una democracia real, liberal, no solo de postín, pues realmente han tenido un nivel de vida para su ciudadanía generalmente superior al de países que han funcionado con otros tipos de sistemas, ¿no? Hay excepciones y bueno, y todo eso, pero yo sí creo que es el mejor sistema, es además un sistema que realmente da una voz a la gente, ¿no? Porque de otra manera, si no, pues al final son un grupo de élites las que parten y reparten. Y además es que ha demostrado que dar esa posibilidad, ¿no? De elección, pues mejora, creo yo, la economía, mejora, en fin, las oportunidades, el crecimiento, todo eso. Incluso da lugar a una apertura de ideas que yo creo que en general ha demostrado ser positiva, ¿no? Es verdad que la palabra democracia, pues, aunque signifique lo mismo a lo largo de los tiempos, su aplicación no tiene nada que ver, ¿no?
y que la democracia originaria, la de Atenas, de hecho, pues sucumbe en el caos y es un modelo de gobierno en realidad atípico en la historia, es un modelo de gobierno que no se repite realmente hasta... Bueno, quiero decir, sí hay casos y actores a lo largo de la historia que imitan o hacen cosas parecidas, pero realmente no es un sistema que sea popular, que no aparezca de manera habitual hasta el siglo XVIII otra vez, ¿no? Incluso en la época de Atenas, la antigua Grecia y tal, era un sistema raro, era un sistema pues que es verdad que lo tenía Atenas y algunas ciudades del Peloponeso, pero cuando empezabas a ver pues cómo funcionaban la China, cómo funcionaba Persia, cómo funcionaban los países... Bueno, los mayas no lo sé, pero desde luego los mexicas y todo esto, al final era un funcionamiento que poco tenía que ver, ¿no? En general, con la democracia, por lo poco que humildemente he podido leer. Los imperios sahelianos, Ghana, Mali, Songhai, tres cuartas de lo mismo, o sea que no es un sistema común realmente a lo largo de la historia. Claro, la cuestión es que muchas veces nos parece que realmente democracia significa votar, ¿no? Y yo creo que la parte en la que hay que hacer muchísimo énfasis es justamente en la que no pasa por el voto. O sea que realmente el voto... tu maldito voto, vamos a decirlo así, nuestro maldito voto, no es el epítome o la cumbre de la democracia. O sea, eso es lo más importante que se debe entender. Ni todo se debe resolver por un método democrático. O sea, no todo porque sea democrático es mejor. La democracia es un sistema que permite legitimarse, autolegitimarse de una manera mejor, creo yo, y eso provee una estabilidad y unos valores. Pero, por ejemplo, pues no sé, el funcionamiento de una empresa o de una institución no tiene por qué ser mejor porque sea democrático. Y al contrario, a veces es peligroso que sea democrático. Es decir, que la democracia no es una medicina para todas las... no es una cura para todas las enfermedades. Es un sistema que es apto para el gobierno de un grupo amplio, para la legitimación del sistema que se construya, para dar un alivio y una representación a las necesidades y a los problemas de la población, de tal manera que se eviten pues explosiones más violentas luego de fruto de cansancio, fatiga, ira acumulada, ¿no? Entonces, esa democracia, la clave no es el voto, no, es decir, sí, es una parte fundamental que haya votos, vale, pero es que votos y cámaras de representación hay también en Emiratos Árabes Unidos o en Marruecos y no son democracias, obviamente. Entonces, las votaciones vacías no son una democracia, pero es que las votaciones incluso legítimas y mayoritarias tampoco tienen por qué ser democráticas. Es decir, la clave, creo yo, o la idea que me parece más importante es que una democracia funcional, una democracia buena, tiene mecanismos que no son de elección popular. Y es fundamental que tenga mecanismos que no dependen del voto. Es fundamental que haya mecanismos contrarios a la mayoría, incluso. O sea, voy a ser claro, a mí no me parece bien que un referéndum algo para algo grave, no sé, como pueda suceder en Rumanía o tal, una reforma constitucional, lo puedas aprobar por el 50+1. O sea, me parece que puede ser mejor obligar a mayorías de 2/3, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay decisiones tan trascendentales que no deben poder celebrarse en un momento concreto porque uno haya logrado 50,1 y el otro 50, el 49,9. O sea, no me parece, por ejemplo, eso bueno. Y creo sobre todo que, o sea, es lo que el voto es el paso final de todo ese proceso democrático, pero lo que le da valor real es el conjunto de mecanismos previos que hay. Es decir, el que haya una separación de poderes, el que haya una imposibilidad y un equilibrio entre los mismos, de tal manera que unos no puedan fagocitar a los otros, tener por tanto una ventaja muy superior, especialmente en el marco de una carrera electoral. El que simplemente haya unas reglas, que usted se tiene que someter a la autoridad de unos tribunales, que usted no puede elegir, porque claro, si lo pudiera elegir, elegiría todo y a partir de ahí haría lo que le da la gana, ¿no? Es decir, que hay unos mecanismos que incluso que eviten que la mayoría pueda imponer sus
Sí, esa es la conclusión, que eviten que incluso con una mayoría social, en el momento X, esa mayoría puede imponer inmediatamente sus deseos y sus perspectivas. Porque efectivamente, muchas veces, por cuestiones coyunturales, tácticas, puedes lograr que esa mayoría te apoye. Y claro, eso no puede permitir que en ese momento tú reviertas todo el sistema y hagas lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, al final, votar en nuestra sociedad, como es una idea tan simple y parece que legitima, ¿no? Como todos valemos lo mismo y por tanto, con un voto yo dirimo la legitimidad de algo, pues todo parece que se debería votar, pero es justamente todo lo contrario. Hay cosas que jamás deberían poderse votar, hay mayorías que tú tienes que respetar sí o sí, y no porque algo sea votado es legítimo, es algo bueno. E incluso hay cosas que aun estando la mayoría a favor de ellas, es bueno que haya una ley que impida que esa mayoría imponga. Es decir, que no vale con que tú seas 50 más uno, que aunque seas la mayoría efectivamente, es que tienes que ser el 60, el 66%. Y tienes que lograr una cifra muy superior al 50 más uno. Entonces, con un 40%, los del 40% en una democracia pueden imponerse al otro 60% en unas elecciones. ¿Por qué? Porque debe haber unos mínimos, unas barreras infranqueables o difícilmente franqueables que es mejor preservar incluso contra criterios de una votación puntual, ¿no? O sea... mm, 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 mm. Efectivamente, pues dos tercios, efectivamente. Por cuestiones económicas no se puede decidir por votación. Tú dices que las cuestiones económicas no se pueden decidir por votación. No, no he dicho eso. Vamos a ver. O sea que tienes que entender que hay unos mecanismos que te parezcan frustrantes de que tu partido no puede lograr lo que querría lograr, en realidad es bueno. Y que lo que le da valor a una votación o a una democracia no es la votación puntual, sino que es todo el proceso previo que se encarga de depurarlo, de asegurarse de que haya toda una serie de contrapesos y de establecer unas reglas que tienes que respetar, te gusten o no. Porque se han aprobado de una manera democrática y porque las tuyas te costará más o menos, pero se tendrán que aprobar de la misma manera y de ahí viene su legitimidad, no solo de que tú hayas votado y de que si hay más gente que lo ha votado, pues es mejor, no, no, no. Simplemente de que hay unas garantías que le dan una calidad a ese voto, que no es un voto en cualquier circunstancia, es un voto respetando todo un sistema mucho mayor que le ha dado esa calidad y esa garantía a ese voto. Aunque parezca todo muy, oh, muy abstracto, muy, oh, qué bonito, pero un voto, una persona y ya. Porque también es que es eso, la gente está muy expuesta a la manipulación de un momento puntual, histórico, concreto. Entonces hay que buscarle esos contrapesos para que solo si algo es clarísimo pueda cambiar, ¿no? Sobre todo las cosas importantes, creo yo. Así que bueno. Am, bueno, solo era eso. Que por lo demás nada.